Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de eh, Física 1. En esta oportunidad vamos a tocar lo que es el módulo 4 o el último módulo, que es trabajo y energía. De la misma forma les hago saber de que ya dentro de la plataforma, esta semana tendrán la calificación de la evaluación 2. Y de la misma forma van a tener montada, Dios mediante, a partir de mañana o el día miércoles hasta el día domingo, la evaluación 3, de la cual también tienen material, tanto escrito como audiovisual. Esta clase ya va dirigida al tema número 4, porque ya estamos prácticamente digamos, en el último, en las últimas semanas del trimestre, y pues bueno, ya estamos en la recta final. Eh, Cualquier duda referente a este tema me lo hacen saber vía la plataforma y vamos a hablar en esta unidad lo que es trabajo y energía. Eh, Aquí la fecha fue porque esa guía fue creada en julio del 2021 y fue creada por mí para, para ustedes, por supuesto. Eh, Aquí vamos a tener lo siguiente y vamos a hablar un poquito de qué es la definición del trabajo, ¿sí? Generalmente, la definición de trabajo, eh, desde el punto, digamos, de vista de la física, se define como una medida del efecto acumulativo que tiene una fuerza al actuar sobre un cuerpo mientras éste se desplaza, por lo que trabajo se puede definir de alguna manera como fuerza por desplazamiento, ¿sí? Y esa es la energía acumulada para realizar precisamente ese trabajo. Aquí dice trabajo efectuado por una fuerza constante. Si el trabajo W efectuado por un agente que es ejercido con una fuerza constante es el producto de la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento de la partícula y la magnitud del desplazamiento. Dice, por lo tanto, cuando hablamos de el trabajo que es constante que se ejerce sobre un cuerpo, es porque precisamente esa fuerza va a ser conservativa. Es decir, esa fuerza no va a variar sobre ese desplazamiento. Si yo le aplico a una caja que estoy empujando 10 newton sobre metro, perdón, 10 newton de fuerza, corrijo, 10 newton de fuerza, y pasan 10 segundos y sigo aplicando la misma fuerza, pues ese trabajo va a estar efectuado por una fuerza constante o fuerza conservativa. Dice, el trabajo es una cantidad escalar y sus unidades son fuerzas multiplicadas por la longitud y se definen como joules. O sea que las unidades de trabajo van a ser joules. Siguiendo este orden de ideas, vamos a analizar lo que es la ecuación de trabajo que está señalada acá arriba, que dice trabajo se define con una W y va a ser igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo aplicado. Entonces, vamos a hacer el análisis ahora en el 2.1 de la ecuación de trabajo. Dice, depende del ángulo con que se aplique la fuerza. Es muy importante decir que depende del ángulo como se aplique la fuerza. Vamos a ver por qué. Si el ángulo es cero, la fórmula nos queda, W va a ser igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de cero, que es 1. Entonces, cuando yo defina el trabajo, va a ser el módulo de la fuerza y el coseno de cero, que es 1, me va a quedar fuerza por el módulo del desplazamiento. Entonces, decimos que el trabajo es máximo, porque como el coseno de 0 nos da 1, simplemente nos queda el múltiplo del módulo del momento por el módulo del vector de desplazamiento. Entonces, vamos a decir que el trabajo, ¿qué es? El trabajo es el máximo. Pero, ¿qué pasa si nosotros variamos ahora el ángulo de 0? No sé si, vamos a ver si por acá, disculpen. Disculpen un segundito que tarde aquí de explicarles una cosa. Si yo tengo, eh, imagínense esta,
esta es la masa, ¿sí? Y yo tengo aquí, eh, esta es la masa, por ejemplo, y esta es mi superficie. Si yo aplico la fuerza en dirección de desplazamiento, siempre voy a tener un trabajo máximo. Pero ¿qué pasa si yo aplico la fuerza perpendicular al bloque? O sea, que quede formando 90 grados. Matemáticamente, nosotros sabemos que el coseno de 90 grados es cero, ¿sí? Es cero. Si el bloque se está moviendo en dirección horizontal, el coseno es cero, entonces W por el desplazamiento es cero, entonces el trabajo me va a dar 0 joules. Significa que el trabajo es nulo. ¿Por qué? Porque imagínense una cosa, ¿no? Que va un automóvil propulsado, ¿sí? Con la fuerza del motor, y entonces una persona se pega en el capó del carro y trata de jalarlo hacia arriba. Obvio que por más fuerza que haga no va a levantar el carro. Bueno, eso lo vemos en las tiras cómicas que el Superman es el que levanta carro, ¿no? En la vida real sabemos que es imposible, ¿no? Entonces vemos que si un hombre se trata encima de ese capó levantar el carro hacia arriba, pues haga lo que haga no lo va a poder levantar, porque ese trabajo sencillamente es cero. Y también, si el ángulo ahora de variación, el ángulo tita, perdón, el ángulo tita con que se aplique la fuerza, vuelvo al ejemplo del bloque y de la superficie, si el ángulo, si el bloque se mueve en dirección a la derecha, ¿verdad? Y el ángulo de ese trabajo es 180, ese ángulo de 180, cuando el ángulo de aplicación es de 180, es una fuerza que va contraria, si repito, si el bloque de madera se mueve hacia el lado derecho y yo tengo una fuerza que parte de 0 a 180, entonces ese trabajo lo va a estar haciendo la fuerza de Ross. ¿Por qué? Porque matemáticamente el coseno de 180, que se me invita a sacar en la calculadora, coseno de 180 grados es -1. Se pueden acá. Entonces, por esa sencilla razón, nos va a dar que el trabajo es un trabajo negativo, pero por la sencilla razón que lo está ejerciendo la fuerza de Ross, como se observa acá en el planteamiento. Bueno, una vez visto el análisis de la ecuación de la energía, dice trabajo efectuado por una fuerza variable. Ojo con el trabajo efectuado por una fuerza variable. Lo voy a leer acá. El trabajo realizado por una fuerza variable que actúa sobre una partícula que se mueve a lo largo del eje X desde un X sub 0 a un X final es o se va a definir como la integral de la posición inicial hasta la posición final por una función fuerza en función del desplazamiento. O sea que esa función fuerza que nos den tiene que estar dada en función del desplazamiento por el diferencial del desplazamiento de X en este caso, donde F es la componente de la fuerza en dirección en X. Dice, si hubiesen varias fuerzas actuando sobre la partícula, el trabajo realizado por toda la fuerza sería la sumatoria de las cantidades de trabajo individual efectuado por cada una de las fuerzas. Dice, el área total bajo la curva es el trabajo realizado por las fuerzas al moverse la partícula desde X sub 0 hasta, de X sub 0 hasta X final, el X final. Entonces, básicamente, cuando a mí me salga un trabajo variable y me den una función de fuerza en función del desplazamiento, yo lo voy a calcular con la integral desde la posición inicial hasta la posición final por el diferencial de X. Dice entonces, el área total bajo la curva es el trabajo realizado por la fuerza al moverse la partícula de X 0 hasta X final. Fíjate que si esta área es de una figura regular conocida como un rectángulo, como un triángulo, como un trapecio, entonces se pueden calcular con las áreas del rectángulo, con la área del trapecio, así sucesivamente. Dice, trabajo total neto es la suma de todos los trabajos efectuados por las fuerzas constantes. Y fíjate, trabajo total neto es la suma de todos los trabajos efectuados por las fuerzas constantes o fuerzas variables.
Fíjate que cuando hablamos trabajo neto, y ahorita lo vamos a ver en un ejercicio, es la sumatoria de qué? De todos los trabajos, tanto de las fuerzas constantes como de las no constantes, que son las fuerzas variables. Entonces aquí vemos, trabajo neto que se nota con W neta va a ser igual al trabajo de la fuerza constante más el trabajo de la fuerza W de la fuerza variable. Número 5, y vamos a ver aquí, energía cinética. Es la posible capacidad que tiene un cuerpo de producir un trabajo, ¿sí? En función de su velocidad. Por otra parte, la energía cinética de una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v, donde v es pequeña, comparado con la velocidad de la luz, tenemos que esa ecuación se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y se define en joules. Fíjense que esa ecuación, si yo me pongo a demostrarla acá, pero por efecto del tiempo aquí está la demostración, vamos a llegar que esa ecuación parte de la ecuación de trabajo que es el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo cuando el trabajo es el máximo. Si por lo menos yo me pongo a deducirla aquí y yo digo, bueno, ¿quién es este desplazamiento? Yo utilizo ecuaciones cinemáticas de la partícula, porque aquí fusionamos todos esos conocimientos que ya hemos visto. Y digo, velocidad final de la caja, que estaría en este punto, va a ser igual a la velocidad inicial de la caja más dos veces la aceleración por el módulo del desplazamiento. Y de aquí digo que la velocidad final aquí es v y la inicial es cero, partiendo de que la caja está en reposo, me va a quedar que al sustituir v final, que es v, me va a quedar v cuadrado y la velocidad inicial es cero, me va a quedar que es igual a dos veces la aceleración por el módulo del desplazamiento. Al despejar el módulo del desplazamiento, me va a quedar que va a ser v cuadrado entre dos veces la aceleración. Ahora bien, nosotros sabemos que existe eh, por dinámica de la partícula, estamos fusionando ahora dinámica de la partícula, que el módulo de la fuerza va a ser masa por la aceleración, donde F es el módulo de la fuerza, y luego sustituimos tanto el módulo del desplazamiento, que lo calculamos a través de la cinemática de la partícula, nos dio velocidad al cuadrado entre dos veces la aceleración, y la fuerza que nos dio, que es masa por aceleración, la sustituimos acá, entonces la fuerza tenemos que es masa por aceleración, y que el módulo del desplazamiento es velocidad al cuadrado entre dos veces la aceleración. Cancelamos A con A y nos queda m por b cuadrado entre 2. Este 1 y este 2 salen de la ecuación y nos va a quedar que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, fíjate que ese trabajo nos va a quedar un medio de la masa por la velocidad del trabajo, por la velocidad al cuadrado, corrijo, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces vamos a cambiar ahora esta W por una K para definirlo como energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y se define en Joule. Ahí está la demostración, que fíjate que para obtener nosotros la energía cinética, que es el trabajo efectuado por un cuerpo en función de su velocidad, ahí está de donde parte. De la misma manera, este, vamos a tener también lo que es el teorema del trabajo y la energía, que también yo puedo calcular el trabajo para una fuerza conservativa y no conservativa, ya lo vamos a ver más adelante, como la diferencia de la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Esto se define como un medio de la masa por la velocidad V2, en este caso al cuadrado, que es la final, menos la velocidad V1 al cuadrado. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son fuerzas conservativas. Si una fuerza conservativa, si el trabajo que hace sobre una partícula que se mueve entre dos puntos cualquiera, es independientemente de la trayectoria seguida por la partícula. Es decir, el trabajo depende solamente de la posición X sub 0 y X final. La partícula y no de la trayectoria. También se dice que una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza es cero cuando la partícula se mueve por una trayectoria cerrada. Básicamente, las fuerzas conservativas, ¿sí? Son el peso, la normal, ¿verdad? Que vendrían siendo fuerzas conservativas y las fuerzas aplicadas constantes. Eh, ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Aquí no, nos van a decir que la fuerza no conservativa es cuando el trabajo que realiza sobre una partícula depende de la trayectoria que hace dicha partícula y depende de la velocidad. Una fuerza es no conservativa si produce un cambio de energía mecánica. Fíjate que las fuerzas conservativas
no produce en cambio la energía mecánica. Por el contrario, la energía mecánica, en este caso, cuando actúan fuerzas conservativas, y si dice que el sistema es conservativo porque la variación de la energía mecánica entre dos puntos es igual a cero. Quiere decir que la energía acumulada en el punto final va a ser igual a la energía acumulada en el punto inicial. Pero cuando hablamos de fuerzas no conservativas es porque precisamente estas fuerzas hacen que la energía mecánica no se conserve y que por supuesto, como dice aquí, es no conservativa y produce un cambio en la energía mecánica. Y es decir, ya la energía mecánica no va a ser igual a cero. Por lo tanto, la energía final, en un punto final, va a ser diferente a la energía inicial. Vamos a hablar ahora, antes de hacer el ejercicio, y continuando este orden de ideas, de lo que es la energía potencial. La energía potencial se constituye de dos energías, como es la potencial gravitatoria y la potencial elástica. Dentro de la potencial gravitatoria, y aquí hay un concepto que se define, es la capacidad que tiene determinado cuerpo para realizar un trabajo en virtud de su posición en el espacio. ¿Sí? Cuando hablo en virtud de posición en el espacio, y fíjate que de ahí va a partir lo que es la ecuación de energía potencial gravitatoria, que entre la energía potencial, en el concepto vimos que es la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Pero cuando hablamos de la energía potencial gravitatoria, fíjate que esto nos están diciendo que es la capacidad que tiene un cuerpo determinado para realizar un trabajo en virtud de la posición. Si yo tengo el cuerpo, esta masa m con respecto a la superficie donde está la calculadora, a una altura determinada, y ese cuerpo está apoyado en ese segundo piso, ese cuerpo de por sí ya tiene energía potencial gravitatoria. Y esa energía potencial gravitatoria la definimos como el producto de la masa por la gravedad por la altura. Ojo, si yo estoy colocando un ejemplo de que hay una planta baja y hay un primer piso, entonces todos los objetos que están sobre el primer piso van a tener, así no se muevan ni nada, energía potencial gravitatoria, porque van a estar respecto a un nivel. Entonces ya de por sí ese cuerpo tiene energía potencial gravitatoria. Bueno, aquí la fórmula nos dice m por g por h, donde m es masa, tiene que estar en kilogramos, donde g es la constante de aceleración de la gravedad y donde h es altura en metros. ¿Okay? Sabemos que la energía potencial gravitatoria es un escalar. Aquí vemos aquí más o menos el dibujito, se logra ver, ¿sí? Yo tengo una pelota respecto a un nivel, entonces como se observa la pelota tiene, en este caso, con respecto al nivel cero, pues una energía potencial gravitatoria en este caso. Ahora, energía potencial elástica puede considerarse como la energía almacenada en un resorte o un cuerpo elástico cuando éste se comprime o se estira. Fíjate que esta energía se define como un medio de la constante de formación del resorte, la constante de resorte que viene en Newton sobre metro, o la deformación del resorte. Esa deformación del resorte siempre se va a calcular como el valor absoluto de la longitud inicial menos la longitud final. ¿Por qué? Porque ocurre que el resorte puede estar estirado o el resorte puede estar comprimido. ¿Okay? Vamos a ver, ya hablamos un poquito de lo que era conservación de la energía y lo que eran sistemas de conservación de la energía y lo que eran sistemas, este, conservación de la energía. Dice físicamente, podemos decir que un cuerpo conserva su energía cuando éste no tiene una fuerza de roce que se le oponga o restrinja. Por eso le digo, cuando no tiene fuerza de roce y más nada tiene normal y masa y tiene una fuerza aplicada, pues el sistema es conservativo. Y sistema conservativo, o sea, esto estamos hablando de conservación de energía. Y un sistema conservativo es cuando un sistema es conservativo si cumple que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Aquí estamos aplicando el primer principio, incluso la termodinámica y el principio físico de conservación de la energía, donde le venía diciendo que la variación de la energía mecánica, que es la energía en un punto final, en un punto inicial de un sistema, va a ser igual a ¿quién? A cero. Por lo tanto, la energía al inicio va a ser igual a la energía final. Quiere decir que la energía mecánica, ahora dentro de lo que son los sistemas conservativos, vemos por lo menos aquí que la energía mecánica es la suma de las energías que se acumulan en un punto. Por decir, si yo tengo en el punto 1, tengo lo que es energía potencial
energía cinética, corrijo, que es K, más un G, que es energía potencial gravitatorio. Y en el punto 2 vemos que tenemos una pelota que toca un resorte, que lo empuja, y vamos a obtener la energía potencial elástica, que en este caso, esa energía potencial elástica va a ser un medio de la constante de resorte o la deformación. O sea, aquí vemos un ejemplo de que la variación entonces entre este punto, que es de energía mecánica, en 2 menos en uno nos da la variación de la energía mecánica. Y cuando esta variación es cero, pues el sistema es conservativo. Sistema no conservativo, ya lo habíamos visto, cuando la variación de la energía mecánica es diferente de cero. Y fíjate que como nos da diferente de cero, esa variación de la energía mecánica entre esos dos puntos va a ser equivalente al trabajo realizado por la fuerza de Rosse. Y vamos a ver ahora lo que es potencia mecánica, que es el cociente del trabajo realizado y el tiempo que tarda en efectuar el trabajo. Es decir, que la potencia mecánica se va a definir como el trabajo entre el tiempo que tardó en realizar ese trabajo, que es Joule sobre segundo, y eso me da la unidad watts. Dice, otras unidades que se expresan o se utilizan para expresar, corrijo, la potencia mecánica, es un caballo de vapor, o los HP en inglés, que es horsepower. Vamos a ver un problema, ahora sí, una vez visto lo que era la teoría y habernos introducido un poquito al tema, dice, un bloque de masa de 12 kilogramos se mueve con una rapidez inicial que es P sub 0 igual a 3 metros por segundo a lo largo de un plano rugoso inclinado con un ángulo beta de 37 grados en sentido ascendente bajo la acción de tres fuerzas aplicadas. Una fuerza constante F1 de entidad F1 igual a 60 que forma un ángulo alfa igual a 30 con la dirección del movimiento, la fuerza F2 que depende de la posición de acuerdo a la gráfica de F2 en función de Fx, de F2x, corrijo, que se muestra a continuación. Y la fuerza F3 que varía en función de la posición con la fuerza variable, que va a ser F3x, el coeficiente de roce cinético entre el bloque y el plano nu sub 6 igual a 0,25, quiere decir que tiene roce la rampa. Y el F3 nos lo definen como un tercio de x más un cuarto de x al cuadrado en paréntesis y newton, quiere decir que se está moviendo sobre el eje x. Aquí vemos el dibujo. Como observamos, tenemos una fuerza F1 constante que forma un ángulo alfa, la rampla que forma un ángulo beta y las dos fuerzas variables que es F2 y F3 con una velocidad inicial que ya nos dieron el dato allí que era creo que, corrió, 12, ¿cuánto es? 3 metros por segundo. Aquí nos dan que F2 en función de X es esto y nos dan un gráfico y ya vamos a identificar por qué tenemos área 1, área 2 y área 1, área 2 y área 3 y área 4. ¿Ok? Ya lo vamos a identificar por qué. Una vez visto esto, vamos a comenzar a hacer la primera pregunta. O sea, la pregunta dice que calcule, dice, el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, para comenzar acá, de x sub 0 a x10, ¿no? La primera pregunta de ese ejercicio. Entonces, para comenzar a desglosarlo, que es la primera pregunta del ejercicio anterior, para calcular el trabajo de 0 a 10, vendría siendo la sumatoria del trabajo que realiza la fuerza 1 constante, más la sumatoria del trabajo que realiza la fuerza 2 variable, más la sumatoria del trabajo que realiza la fuerza 3 variable, más la sumatoria que realizan las fuerzas conservativas, como es el peso, de 0 a 10, más la fuerza conservativa, que es la normal, más la fuerza de roce, que no conservativa, y vamos a buscar cada uno de esos trabajos. Entonces, el primer trabajo, que vendría siendo el trabajo que realiza la fuerza constante, sencillamente la vamos a calcular con la ecuación de trabajo que viene siendo módulo de la fuerza C1, F1, corrijo, por
el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo. Fíjate que el módulo de la fuerza F1 vale 60 por el módulo del desplazamiento que vale 10 por el coseno del ángulo que vale 30. Al agarrar una calculadora, el ángulo meterlo en radianes, nos vamos a encontrar que es 60 por 10 por el coseno de 30. Y esto nos da 519,61 joules. De esta manera estaríamos calculando el trabajo que realiza la fuerza F1. Para calcular el trabajo que realiza F2, como ya vimos acá arriba, disculpen que me retroceda, es un gráfico donde el trabajo de 0 a 10 va a ser un área 1, que es un triángulo, un área 2, que es un trapecio, un área 3, que es esta grande, que es un trapecio, que es toda esta, y un área 4. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza 2 en una fuerza variable va a ser área 1 más área 2 más área 3. Yo le dije que si las áreas son regulares conocidas, se pueden calcular sencillamente con la sumatoria de las áreas bajo esa curva en un gráfico, por supuesto, de desplazamiento de su fuerza. Entonces aquí nos queda que el área, aquí tenemos el gráfico. Miren, aquí está el gráfico al lado derecho, con el que vamos a trabajar, y aquí estamos definiendo área 1, área 2 y área 3 y área 4. El área 1 es toda esta, el área 2 es todo este triángulo, el área 2 todo este trapecio, el área 3 todo este trapecio y el área 4. El área 1 viene siendo base por altura entre 2. Esa base, precisamente, viene siendo 4 metros y la altura que viene siendo 90 menos 60. Nos da 30. Entonces nos quedaría 4 por 30 entre 2, 60 joules. El área 2, que viene siendo un trapecio, la base mayor viene siendo 5, la base menor viene siendo 4 y la altura sería 60 menos 50, que vale 10. Al sustituir nos va a quedar 5 más 4, que es la base mayor más la base menor por la altura, entre 2 y nos da 450 joules. El área 3, que también de la misma manera es un trapecio, va a ser base mayor más base menor por la altura entre 2, vendría siendo 8 más 7 por la altura que es 50, entre 2 nos da 375 joules. Y el área 4, que es base por altura entre 2, base vale 2 metros, por altura que vale menos 80, porque esa está en la parte negativa, y va a quedar entonces 2 por 80 entre 2, porque es un triángulo, y va a quedar menos 81. Una vez que tenemos calculadas todas esas áreas, que las calculamos de manera horizontal, también se pueden calcular de manera vertical, como más cómoda le quede. Aquí me pareció más fácil de manera horizontal porque abarca muchísimas áreas, mientras que de manera vertical creo que nos sale 7 o 8 áreas. Aquí nos salieron 4. Ojo, de 0 hasta 10, ¿no? Por supuesto, serían 60 más 45 más 375, más menos 80, porque ese último trabajo nos dio negativo. Esto nos da que el trabajo realizado por la fuerza 2 vale 400 joules. Ahora el trabajo realizado por la fuerza 3, fíjate que esta fuerza 3 viene en realidad dado por una fuerza no variable que viene dado por una función dada en función del desplazamiento o lo que te corre de una posición a otra posición. Como aquí nos están dando que F3 viene dado por esta función que es un tercio de x más un cuarto de x al cuadrado y que parte de 0 hasta 10, entonces sencillamente que esa integral la pueden hacer con una calculadora científica y van a meter la integral, vamos a hacer aquí me sale la integral de paréntesis, un tercio de alfa de x más un cuarto de alfa de x al cuadrado, cierro paréntesis, de 0 hasta 10. Nos va a dar 100. Yo no sé si por aquí en la cámara se logra visualizar. Nos dio 100. Y la pueden hacer con la calculadora, no hay problema. Entonces, en este caso, esa integral nos dio, y bueno, aquí les coloqué la ayuda, ¿no? Si lo quieren hacer a mano. Recuerden que para integrar sería x a la n igual a x a la n más 1 entre n más 2. Al integral, si lo quieren hacer a mano, sería, sumo el exponente 2 y lo divido y multiplico por 1 entre 2, sería un tercio por un medio, no un sexto. Y aquí sería, le sumo el exponente, me quedan 3, y sería un cuarto por un tercio, me da un doceavo. Al integral, tenemos que finalmente el límite superior es 10 y el límite inferior es 0, pero repito, quieren hacer con la calculadora directo, no tengo problema. Y el trabajo realizado por la fuerza 3 nos da
100 joules. Ahora nos queda calcular tres cositas. El trabajo realizado por el peso, el trabajo realizado por la normal y el trabajo realizado por la fuerza de roce. Fíjense que hay dos fuerzas que son conservativas, que es el peso y la normal, y hay una fuerza que no es conservativa, que es la fuerza de roce. Para ello es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre, como que aparece acá, donde, y recuerden que el diagrama de cuerpo libre que ya hemos trabajado desde de la segunda evaluación, corrijo, es donde vamos a, a escribir todas las fuerzas que actúan sobre qué, sobre el bloque en la rampa. Es muy importante, digamos, hacer una aclaratoria que como la rampa está que inclinada, ¿verdad? La rampa está como inclinada, entonces nosotros vamos a inclinar nuestro sistema de referencia. Cuando yo estoy dibujando la fuerza a la que está sometida, me encuentro que yo tengo una fuerza F1 que forma un ángulo que alfa y que tengo un peso que va vertical hacia abajo. Ese peso siempre va vertical hacia abajo, lo explicamos en el segundo parcial de cuando vimos dinámica, el peso no depende de la posición del sistema de referencia, siempre va a ir vertical hacia abajo, negativo, pues hacia abajo. Y también tenemos otra fuerza, que es una fuerza no conservativa, que es la fuerza de Rosse, que se opone al movimiento. Fíjate que aquí él se está desplazando inclinado hacia arriba y la fuerza de roce es en contraria al movimiento. ¿Qué pasa? Que como esta fuerza de F1 no está ni en el eje X ni en el eje Y, yo debo descomponer esta fuerza. Y digo, del origen parto un vector perpendicular, busco qué, al extremo. Aquí trabajaría en el eje X con el coseno de alfa y en el eje Y con el seno de quién, de alfa. También lo mismo ocurre para el peso. Y aquí va a ser una aclaratoria importante, vamos a ver si de aquí me sale, que el ángulo que forma la horizontal con la inclinada y el ángulo beta, este que está aquí, es el mismo que forma la perpendicular a esa inclinada con qué, con la vertical. Es por eso que este beta, que está ahí, este mismo beta. Entonces, cuando yo ubico ya el ángulo, digo, del origen parto qué, un vector y perpendicular busco qué, el extremo. Perdón, y perpendicular busco qué, el extremo, ¿cierto? Como está aquí. Bueno, ya, bueno, entonces. Y perpendicular busco qué, el extremo que es este. Este trabaja con el coseno de tita y este trabaja con el seno de qué, de tita, ¿correcto? Una vez que ya aclaramos y vimos todo esto acá, continuamos y vamos a definir entonces, continuamos y vamos a definir que el trabajo realizado por el peso se va a definir con la fórmula de trabajo, que es el módulo del peso, el vector peso, por el módulo del vector desplazamiento, por el coseno de un ángulo que llamé gamma. Ese ángulo gamma, si ustedes observan, va a ir desde el eje X positivo hasta donde está el peso. Hice la descomposición porque ahora la vamos a necesitar para algo, pero fíjate que para efecto de calcular el trabajo no necesito más nada, sino el módulo del peso por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno del ángulo gamma. Ese coseno del ángulo gamma va desde el eje X positivo hasta donde está el vector fuerza. Al sustituir, como se ve aquí, nos queda entonces que va a ser 12 kilogramos que pesa el bloque por 9,8 por el vector de desplazamiento que es 10 por el coseno de 233 grados. ¿Pero por qué coseno de 233 grados? Como está calculado aquí arriba. Serían 270 que hay de aquí, desde el eje X positivo hasta aquí, y le voy a restar el ángulo que forma el peso con el eje Y, que en este caso es 37. Claro, al agarrar 270 y restarle 37 grados, me va a quedar 233, porque recuerde que yo definí que el trabajo era el módulo del peso por el vector de desplazamiento por el coseno de gamma. Entonces me va a quedar la
la masa que es 12 kilogramos por 9,8 por el módulo del vector de desplazamiento que es 10 por el coseno de 233 grados. En este caso podemos tomar la calculadora y decir 12 por 9,8 por coseno de 233. Ah, ya, que aquí se me olvidó multiplicarlo por 10. Ya, un segundito. Me da menos 707,73. Fíjate que se me está dando como, me está dando negativo. Correcto. Continuamos. Fíjense que ahora vamos a calcular el trabajo realizado por quién, por la normal, que va a ser el módulo de la normal por el vector, por el módulo del desplazamiento por el coseno de 90. ¿Por qué por el coseno de 90? Porque si yo me pongo a ver ahorita aquí, el ángulo que forma la normal con el eje X, ¿qué es? 90 grados. Y eso siempre va a ser así, porque siempre la normal va a ir perpendicular a la superficie donde se está trasladando o donde está ocurriendo el desplazamiento, y por lo tanto ese ángulo va a ser 90. Pero recuerde que el ángulo, si yo meto el coseno de 90 acá para no estar lejos, me da cero. Y todo lo que está ahí multiplicado, lo que es el módulo de la normal, por el módulo del desplazamiento, por cero, me da ¿qué? Pues todo me va a dar cero. Ahora el trabajo realizado por la fuerza de roce va a ser el módulo de la fuerza de roce por el vector, por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180. Recuerde que ese coseno de 180 se produce porque la caja va hacia la derecha, perdón, ascendente hacia la derecha, perdón, ascendente hacia arriba, corrijo, y el ángulo de la fuerza de roce va contrario a la dirección de la fuerza, del movimiento de la caja. Es por eso que el ángulo vale 180. Y recordemos que para no ir tan lejos, el coseno de 180 vale -1, como está acá. Entonces, ese coseno de 180, que vale -1, por el módulo del vector, por el módulo de la fuerza de roce, por el módulo de desplazamiento, nos va a quedar negativo. Pero ¿quién es la fuerza de roce? Que lo vimos en el tercer corte cuando aplicamos lo de dinámica. La fuerza de roce va a ser no más que lo que es el coeficiente de rozamiento por la normal, por el vector de desplazamiento por el coseno de -1. Fíjate que el módulo de la fuerza de roce, perdón, es μ por la normal. Corrijo, el módulo es μ por la normal. Pero ahí está multiplicado aparte por el vector de desplazamiento, que es lo que le sigue a la ecuación de trabajo. Pero más nada, la fuerza de roce se define, y eso lo vemos en el signo parcial, como el coeficiente de roce más nada por la normal. Fíjense que aquí no falta calcular la normal porque no la tengo. La normal, vuelvo al diagrama, que ya establecido, y por eso le dije, bueno, para calcular el trabajo producido por el peso no se necesita descomponer, pero sí se necesita componer para conseguir la normal. Fíjense que aquí yo tengo que el peso tiene dos componentes, una en X y una en Y. La de Y trabaja sería peso por el coseno, y la de X sería peso por el ¿qué? Por el seno de beta. Cuando yo diga sumatoria de las fuerzas en Y para poder calcular la normal, me va a quedar la normal menos ¿quién? Menos la normal más, perdón, más la fuerza 1 por el seno de ¿quién? De alfa, como el que está aquí. Entonces sería normal más F1 por el seno de alfa menos P por el coseno de ¿quién? De beta, menos P por el coseno de beta. Nosotros vamos a despejar la ¿qué? La normal. Quiere decir que la normal me va a quedar menos F1 por el seno es de alfa más P por el coseno de beta. Al sustituir, sabemos que F1 vale, no, vale 60 por el seno de 30, que es el ángulo que forma la fuerza de F1 con el eje X, en este caso, que es donde se desplaza la caja, el cuerpo, corrijo, más el peso que vendría siendo la masa, que es 12 kilogramos por 9,8 por el coseno de 37. Al sustituir y al evaluar, menos 60 por seno de 30 más 12 por 9,8 por el coseno de 37
me va a dar tanto como 63,92 newton. Una vez que yo tenga calculado eso, voy a definir, porque ya calculé que la normal, entonces al calcular la normal, voy a sustituirla nuevamente en la ecuación que tenía para el trabajo realizado por la fuerza de roce, que era nu por la normal, por el desplazamiento por menos uno, y sabemos que la normal en este caso nos dio 63,92, y el coeficiente de roce que es 0,25, aquí sería nu, recuerden que esta ecuación era nu por la normal, por el desplazamiento, por el coseno de menos, por el coseno de 180, entonces nu ¿cuánto vale? 0,25 por 63,92, que es la normal, repito, que está aquí, por 10, que es el desplazamiento por el coseno de 180, que es menos 1. Al multiplicar toda esa operación, es decir, 0,25 por 63,92 por 10 por menos 1, perdón, me da menos 259,8. Luego, posteriormente a esto, ahora sí podemos calcular el trabajo realizado por toda la caja de 0 a 10, que era el trabajo, recordando, el trabajo por la fuerza constante, más el trabajo realizado, en este caso, por la fuerza variable, que nos daba un gráfico en función del desplazamiento, más el trabajo realizado por la fuerza no variable, que era el que calculamos con la integral, más el trabajo realizado por el peso, que nos dio menos 707, ajá, menos 707,3, más el trabajo realizado por la normal, que es 0, más el trabajo realizado por la fuerza de roce, que es menos 159,8. Si agarramos una calculadora, decimos 519,61 más 400 más 100 menos 707,73 más 0 menos 159,8. Uy, ya va. 519,61 más 400 más 100 menos 707,73 más 0, 152,08. Eso nos va a dar exactamente este trabajo, 152,08. Una vez que yo calcule ya calculamos, ya, ya calculamos esa primera pregunta. No, no, muy lejos ya. Vamos a calcular, esta creo que es la segunda. El valor de la energía cinética cuando pasa por la posición X igual a 10. Porque la primera pregunta era calcular el trabajo de 0 a 10. Esta es la segunda. Creo que aquí le da pie mal. Porque hice calcular, fíjate que entonces el trabajo neto es 152,08 joules, que era el trabajo, repito, realizado por la fuerza cortante, más el trabajo realizado por la fuerza variable bajo el área, más el trabajo realizado por la fuerza F3, que nos era en función de la fuerza, en función del desplazamiento, más el trabajo realizado por el peso, más el trabajo realizado por la masa normal, más el trabajo realizado por la fuerza de roce. Ahora vamos a calcular la energía, el valor de la energía cinética cuando pasa por la posición X igual a 10. Por el teorema del trabajo y energía cinética, se tiene que el trabajo realizado de 0 hasta 10 es igual a la energía cinética que está en X igual a 10 menos la energía cinética que está en X igual a ¿quién? A 0. Entonces, en consecuencia, me va a dar que ese trabajo realizado de 0 a 10 es el que calculamos, que es 152,08. Al plantear en la ecuación, digo el trabajo, la sumatoria de los trabajos, que es el trabajo neto de 0 hasta 10, va a ser igual a la energía cinética en 10, en la posición igual a 10, menos la energía cinética en X igual a ¿quién? A 0. De aquí vamos a despejar la energía cinética en X igual a 10, que viene siendo el trabajo realizado de 0 hasta 10 más el trabajo en X igual a la posición igual a 0. Pero ¿qué ocurre? Vamos a observar que para calcular la energía cinética, porque aquí vemos que al despejar la energía cinética en X igual a 10, que es el objetivo, nos va a quedar que es el trabajo neto o la sumatoria de los trabajos de 0 hasta 10, más la energía cinética inicial.
Cuando la aplique, me va a quedar que la energía cinética inicial va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esa masa va a valer ¿cuánto? 12 kilogramos. Y en los datos de nuestro problema nos dicen que la velocidad inicial vale 3 metros. Si agarramos la calculadora y decimos un medio por 12 por 3 ¿de qué? Al cuadrado nos va a dar 54 joules. Una vez que veamos esto. Entonces decimos que el trabajo en X igual a 10 va a ser 152,08 más 54 joules. Esto nos va a quedar, o nos va a dar, que va a ser 152,08 152,08 más 54 nos va a dar 206,08. Y fíjate que, repito, en la pregunta anterior era 2, ¿no? Y dije, por eso que se repite, esta sí es la pregunta 3, ahora sí. Fíjate que en esa pregunta nos hacían, o hacían referencia a cuánto era el valor de la energía cinética cuando el bloque ocupaba X igual a 10. Bueno, el valor de la energía cinética es 206,08 joules. Ahora en la tercera pregunta nos dicen cuál es el valor de la rapidez del bloque cuando alcanza la posición X igual a 10. Para ello, sabemos que la energía cinética en la posición X igual a 10 va a ser igual a un medio de la masa que tiene el cuerpo por la velocidad en X igual a 10. De esta ecuación, o planteando una ecuación de la energía cinética, podemos despejar precisamente la velocidad en X igual a 10, que va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la velocidad, va a ser la raíz cuadrada, perdón, del cociente entre 2 por la energía cinética acumulada en X igual a 10 entre la masa. Al sustituir vamos a tener que hacer 2, va a ser la raíz cuadrada de 2 por 206,08 entre 12. Y esto nos da que la velocidad en X igual a 10 va a ser 5,86. Bueno, una vez visto este problema, vamos a ver un problema neto donde tiene que, vamos a ver si nos da chance de plantearlo, donde vamos a hacer un problema que tiene que ver con lo que es la energía. Y dice lo siguiente: un bloque de masa M se empuja contra un resorte de masa despreciable y constante de fuerza K1, comprimiéndolo en una distancia B. Cuando el bloque se suelta desde el punto A, se desliza por un plano inclinado de longitud AC y luego se encuentra en el punto D con una pista circular de radio R. Después de abandonar la pista circular, sigue deslizándose hasta alcanzar un resorte de fuerza F2, de fuerza K2, corrijo, con constante de formación K2, ubicado en el extremo derecho, como se muestra en la figura. Este es el problema. Entonces vemos que tenemos una rampa donde yo tengo un resorte K1 acá, que propulsa, que está comprimiendo una distancia B y que propulsa una masa que se desliza hasta el punto C. Dentro de esta pista circular sale y choca contra el punto, contra el resorte K2. Nos dan que la masa del resorte es 2 kilogramos, que la distancia de G, o lo que se comprime el resorte en DG, es 3 metros, la distancia AC es 8 metros, el que está aquí, de lo que mide la pista. CD es 2 metros, y está aquí. Lo que se comprime el resorte al inicio es lo que se corta de hasta B, 0,35 metros. La constante del resorte 1 es 400 newtons sobre metro y la constante del resorte 2 es 460 newtons sobre metro. El radio R vale 1,5 metros y la gravedad aquí no es 9,8, sino es 9,8 metros, ojo, sobre segundo. Ojo con eso, fue que se me tipió mal allí, ¿ok? 9,8 metros por segundo, que es una constante, la constante de gravedad. Ahora bien, continuamos. Para comenzar la primera pregunta que nos dicen, bueno, no es una pregunta, es un enunciado general para hacer las preguntas. Dice, si la superficie por donde se dice el bloque es completamente o son completamente lisas. Entonces aquí vamos a tener, o nos van a preguntar en el primer apartado, dice, en la primera pregunta, ¿cuál es la rapidez de bloque cuando alcanza el punto E de la pista circular? Entonces, aquí tenemos la pista circular y el punto E.
Fíjate que la altura que hay desde el punto D hasta el punto D es 2 veces el radio. Y esa altura creo que como el radio vale 1,5 de la pista circular, entonces este vale 3 metros. Ahora continuando. Por conservación de la energía, ¿sí? Como dicen que todas las superficies son lisas, entonces la energía mecánica que desde el punto E, o la energía mecánica, la variación de la energía mecánica entre el punto E y el punto A va a ser igual a cero. Pero ¿cuál es la energía final en este caso? El punto E. ¿Y cuál es la energía inicial? El punto A. Por lo tanto, la variación de la energía mecánica va a ser la energía en el punto E menos la energía en el punto A. Como es cero, porque se conserva la energía, porque no hay roce, y yo lo dije en el preámbulo teórico, la energía en E va a ser igual a la energía en A. Pero vamos a definir quién es la energía en E. La energía en el punto E, como está aquí arriba, tiene energía potencial gravitatoria, tiene energía cinética y no tiene energía elástica. Entonces, por eso es que cuando sustituimos, no es que la energía elástica es cero, pero sí tiene energía potencial gravitatoria, porque respecto al nivel, al punto que está abajo, cuando hace el círculo y queda arriba, sí tiene energía potencial gravitatoria y por supuesto que tiene energía cinética. Cuando yo sustituyo, la energía n va a ser un medio de la masa por la velocidad n elevado al cuadrado más la energía potencial gravitatoria, que va a ser masa por la gravedad por la altura. Una vez yo defina esto, voy a escribir un medio de la masa que vale 2 por la velocidad n al cuadrado, más la masa que vale 2 por 9,8, que es la constante de gravedad, por la altura, que ahorita la acabamos de definir, que son 2 veces el radio para la pista circular. Fíjense que la velocidad n, que es precisamente la que me preguntan, entra como incógnita. Aquí queda que 2 con 2 se me cancelan, un medio por 2 me da 1, por la velocidad n al cuadrado, más la masa que es 2 por 9,8 por 3, que es la altura, entonces queda 2 por 9,8 por 3, me va a quedar que es 58,8, y yo de ahí despejo la velocidad, ¿dónde? No, perdón, de aquí todavía no la despejo porque no tengo cuánto es la energía en E. Tengo que calcular la energía en A, que va a ser la energía cinética, planteo las tres, la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Observemos que en el enunciado nos dicen que la energía cinética, eh, el resorte, inicialmente tengo un taco de madera que está comprimiendo el resorte en la rampa inclinada y él está quieto. O sea, está comprimiendo el resorte, pero está quieto. Entonces la energía cinética no tiene velocidad, vale cero. La velocidad inicial vale cero. Solamente nos va a quedar la energía potencial gravitatoria, porque la rampa tiene una altura, y la energía potencial elástica, porque el bloque está comprimiendo un resorte que está pegado en la pared, en la parte superior de la rampa. Al definir la energía potencial gravitatoria, nos va a quedar que es la masa por la gravedad por la altura, y la energía cinética, que es un medio de la constante 1, porque hay dos resortes, por lo que se comprime el resorte al cuadrado. Al sustituir, nos queda que la masa es 2 kilogramos por 9,8 por 8 por el seno de 30. Aclaramos que es por el seno de 30 porque estoy calculando la altura de la rampa, ¿no? La altura. Y como la rampa mide 8 y el ángulo está en la parte inferior, creo que está más o menos así para que tengan la idea de dónde sale este cálculo. Yo tengo aquí el triángulo, ¿verdad? Aquí tengo el ángulo tita, el ángulo de 30. Entonces yo necesito esta altura h sub a. Entonces, si yo quiero calcular h sub a, sería, yo tengo este ángulo que es 8 metros, entonces yo trabajo con el coseno, digo, con el seno, digo, cateto opuesto entre ¿qué? Entre hipotenusa. O sea, seno de 30 es cateto opuesto, que es h entre hipotenusa, es 8. Es por eso que cuando despejo h, me va a quedar 8 por el seno de 30. Más o menos así. Va a quedar que es 8 por el seno de ¿qué? De 30. Entonces, esa es la altura que h sub a, para que la tengan presente de dónde fue que salió el cálculo.
Cuando yo ya tengo esto definido, aquí me va a quedar que la energía potencial elástica se define como un medio de la constante de deformación del resorte por lo que se comprimió el resorte, que es 0,35. Cuando yo evalúo entonces acá, me va a quedar como tal que va a ser 2 por 9,8 por el seno de 30 más un medio por 400 por 0,35 al cuadrado. Entonces me va a quedar, o me va a dar, ya va, faltó por 8, digamos. Por 8, ya va. Me va a quedar exactamente 102,9 joules. Ahora vamos a igualar. Recuerde que por consumación de la energía en A es igual a la energía en E. Entonces estos 102 lo vamos a igualar a ¿quién? 102, que está por conservación de la energía mecánica va a ser igual a cero, entonces la energía N, que es la final, menos la energía N, que es el inicio, va a ser igual, su E va a ser igual a su A, su A nos dio ¿qué? 109, y su E, que la definimos en función de la velocidad, me quedo velocidad de su E al cuadrado más 58,8. Cuando yo despeje su E de aquí, me va a quedar 102,9 menos 58,8, raíz cuadrada de todo eso, y si lo meto en la calculadora, me va a quedar que es 102,9 menos 58,8. Y nos da 6,64 metros por segundo. Una vez visto esta, dice, ¿cuánto logra deformar el bloque a resorte de constante K2? Entonces, para ello, vamos a decir también, porque fíjate que la energía mecánica se conserva en todos los puntos. Aprovechando que yo ya tengo la energía mecánica calculada en A, que va a ser igual a la energía mecánica calculada en H. Esto se produce porque la variación de la energía mecánica es igual a cero. Y si ahora yo me planteo desde el punto H hasta el punto A, voy a tener dos puntos diferentes. Entonces, H sub A o E sub A va a ser igual a H sub E. Se conserva la ¿qué? La energía. Entonces, si se conserva la energía, yo solamente me voy a plantear la energía en H. ¿Y en H qué va a haber? En H sería el bloque que está en la punta, va a haber solamente energía potencial elástica, porque cuando él llega, va por la rampa, se desplaza a una parte horizontal, hace el tirabuzón de entre por la pista circular y sale, y choca contra el resorte, ya no tiene, cuando choca con el resorte y se detiene, al final no va a tener energía cinética, pero tampoco va a tener energía potencial gravitatoria porque ya queda en el nivel sobre la superficie. Lo único que va a tener es energía potencial elástica, que es la que acumula el resorte al final cuando lo comprime. De ahí, entonces eso H va a ser un medio de la constante 2 por la deformación. Como me están preguntando precisamente cuánto vale la deformación, yo me planteo y despejo de aquí que delta sub H, que es la deformación del resorte al final de la rampla, va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la energía en H sobre la constante. Cuando yo sustituya, recuerden que la energía en H va a ser igual a la energía en A porque el sistema se conserva, entonces me va a quedar que esa energía en H también vale 102,9 joules. Agarramos la calculadora y metemos 2 por 102,9 joules entre 460 y me va a dar 0, lo que está aquí, 0,6688 que se puede redondear a 0,67 metros. Dice, si el bloque inicia, ahora viene otro enunciado, dice, si el bloque inicia su viaje desde la posición inicial, punto A, pero ahora solamente la superficie horizontal CD es rugosa, mientras las demás son completamente lisas, se pide, ¿no? Se pide, entonces, ¿cuál es el coeficiente de roce entre el bloque y la superficie CD, sabiendo que el bloque llega al punto D con energía cinética igual a 98,8 joules? Fíjense que tenemos el mismo planteamiento del problema inicial. Aquí señalé donde está en rojo que ahora esa superficie, esa parte de la pista,
va a tener un coeficiente de roce. Voy a tener los mismos datos, pero ahora esta va a ser, va a tener roce y nos están diciendo que la energía de la salida en el punto D vale 98,8 joules. Nos está pidiendo que cuál es el coeficiente de roce cinético de esta parte, de la superficie que está en rojo, CD, donde dice roce. Para comenzar, la energía en CD no se conserva. ¿Por qué? Porque existe roce. Entonces, el trabajo no conservativo va a ser igual a lo que es la variación de la energía mecánica, ¿sí? Entre el punto D y C. Esa variación de la energía mecánica, que va a ser igual ahora al trabajo de las fuerzas no conservativas, va a ser la energía final, que es en el punto D, menos la energía inicial, que es en el punto C. Cuando yo sustituyo, precisamente ese trabajo no conservativo va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza de roce, que es la fuerza no conservativa, y eso me va a quedar por consecuencia que ese trabajo realizado por la fuerza de roce lo podemos definir como el módulo de la fuerza de roce por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno de 180 grados. Nos damos, por supuesto, que cuando lo defina, el trabajo realizado por la fuerza de roce es nu por el coeficiente de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180, que es menos 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que yo voy a hacer para calcular lo que es la normal, yo voy a establecer un diagrama de cuerpo libre ¿para quién? Para la superficie, para la parte donde la superficie tiene roce, que es la parte CD. Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, fíjate, en la superficie que tiene roce, que es CD, y yo hago conseguir el eje X con la superficie horizontal, me va a quedar fuerza de roce para el lado izquierdo, la normal y el peso, más nada. Entonces, si yo hago aquí sumatorio de las fuerzas en Y, va a ser igual al producto de la masa por aceleración, pero sabemos que en Y no se mueve, entonces por eso la aceleración es cero, y por ende masa por aceleración cero no va a cero, la fuerza en Y igual a cero. Del lado izquierdo tenemos que la normal menos el peso es igual a cero. Aquí se consigue que la normal y el peso tienen la misma dirección porque el movimiento se da totalmente horizontal. Entonces la normal es igual al peso, pero ¿qué es el peso? La masa por la gravedad, y la masa vale 2 por 9,8 metros por segundo. Recuerde que kilogramos por metro por segundo no va a newton y la normal va a dar 19,6 newton. Cuando sustituye esto en la ecuación, me va a quedar que va a ser 19,6, que es la normal, por coeficiente de roce y su C, que no se conocen, por 2 metros, que es lo que se desplaza de C hasta D, por menos 1, y vamos a tener que al multiplicar 19,6 por 2 por menos 1, me va a quedar que es menos 39,2 nu sub C, que es el coeficiente de roce. Ahora bien, aquí vamos a utilizar por conservación de la energía, fíjate lo que nos vamos a plantear, porque yo me planteé que el trabajo realizado por la fuerza de roce, como lo dije por aquí arriba, vamos a ver si retrocedemos, no sé si está aquí arriba ya. Iba a ser igual a la energía acumulada en mecánica en D menos la energía acumulada mecánica en C. La energía acumulada mecánica en D la tengo, que es 98,8, pero no tengo la energía en C, ¿no? Quedamos aquí. Pero esa energía en C, de que es la que está aquí al inicio, fíjate que antes de C se sigue conservando la energía. Entonces yo puedo hacer una conservación de energía desde el punto A hasta el punto C. Entonces la energía en C es igual a la energía en A, porque ahí no la variación de la energía mecánica es cero. Entonces la energía en A menos la energía en C menos la energía en A va a ser igual a cero. Por lo tanto, la energía en C es igual a la energía en A, que sigue 102,9 joules. Una vez que yo la calcule y la sustituya acá, yo ahí he planteado que el trabajo realizado por la fuerza de roce es menos 39,2 mu su S, va a ser igual a la energía en D, que es 98,8, menos la energía en C, que es 102,9. Fíjate que al restar 98,8 menos 102,9, que voy a verificar nuevamente acá, me va a quedar que es menos 4,1. Cuando yo despeje el nu C, me va a quedar que menos 4,1 entre 39,2. Ese nu C me va a quedar que es menos 4,1 entre menos 39,2. Esto me da 0,105
me va a dar el coeficiente de roce. Dice, bajo las mismas condiciones, ¿cuánto se comprime el resorte K2O después que el bloque abandona la pista circular? Entonces dice, fíjate que ya calculamos ahorita en el pasado que el coeficiente de roce nos dio 0,105. Ese coeficiente de roce, hago una aclaratoria importante, que debe de ser, estar entre 0 y 1. Si me da mayor a 1 es porque hay un problema por ahí. Ahora sí, la cuarta pregunta dice, bajo las mismas condiciones, cuando se comprime el bloque, el resorte de constante K2O, dice, bajo las mismas condiciones, cuando se comprime el bloque al resorte de constante K2O, después de que el bloque abandona la pista circular, entonces, es decir, cuánto se comprime después que abandona la pista circular? Entonces, fíjense que después que abandona la pista circular, desde el punto D hasta el punto que llamé H', que es lo que se va a comprimir, se conserva la energía, porque fíjate que donde no se conserva la energía solamente es de C hasta D. Entonces esa energía H' va a ser un medio de la K2 por la deformación eh, del resorte que voy a calcular. En este caso tenemos que la energía en D es un medio de la constante 2, porque la voy a definir. Fíjate que en D solamente hay energía potencial elástica, porque no hay cinética ni hay potencial gravitatorio. Entonces nos va a quedar que la energía acumulada en D, en este caso, perdón, es en D, corrijo. En D hay energía, sí, energía potencial. Aquí no es D, yo no sé por qué. Sí, en H hay energía potencial elástica, corrijo, que es un medio de la constante. En H' hay energía potencial elástica, no hay cinética, que es cero, porque el bloque comprime y se detiene, ¿ok? Y no hay energía potencial gravitatoria. Cuando yo despejo y estoy igualando por conservación de energía, estoy igualando E su H' igual a E su D, me va a quedar que E su D va a ser un medio de la constante 2 por la deformación del resorte. Al despejar la deformación ahora sí del resorte, me va a quedar que es la raíz cuadrada de 2 veces la energía en D entre la constante 2. A sustituir, me va a quedar que va a ser la raíz cuadrada de 2 por 9 por 98.8, que ese era el dato que nos daban en el planteamiento del problema, que decía cuando el bloque abandona la pista, el tramo CD, que era el tramo que tenía roce, la energía allí acumulada era 98.8 joules. Al sustituirnos va a quedar que la raíz cuadrada de 2 por 98.8 dividido entre 460, que es la constante de deformación del resorte 2, nos va a dar 0,65 metros. Hombre, por aquí se ve. Entonces, esa sería la deformación con que lo que se comprime el resorte una vez que abandona la pista circular, una vez que ya recorrió el tramo que tenía roce, ¿no? Porque fíjate que en esta segunda situación nos plantearon que el tramo CD tenía roce, y pues eso cambió muchísimas cosas dentro del problema. Bueno, el ejercicio 3 no me dio chance de resolverlo por motivos de tiempo. De todas maneras, esta clase creo que está grabada. Y creo que hay otra clase que voy a montar donde está terminado el ejercicio 3, pero sí hice una buena introducción. Entonces, dos ejercicios que van a aprovechar mucho para ustedes apoyarse allí con el material que tienen también dispuesto en plataforma. Y bueno, no me queda más que desearle el mayor de los éxitos, ya casi en la recta final. Voy a terminar aquí con un pensamiento de Albert Einstein que dice: nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.